Mi nombre es Esteban Vázquez, tengo 79 años y hace 2 semanas salí del hospital después de pasar 5 días internado con neumonía. Durante esos 5 días, mi familia me visitó exactamente una vez, y cuando les reclamé por su ausencia, mi hija Mónica me dijo algo que nunca voy a olvidar. Papá, no hacías falta, estabas en buenas manos con los médicos. Pero lo que Mónica no sabe es que mientras ella creía que su padre estaba ocupando una cama de hospital sin importancia, yo estaba tomando decisiones que van a cambiar el destino de toda nuestra familia para siempre. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar te va a hacer reflexionar sobre el valor de la familia y sobre cómo a veces las personas no saben lo que tienen hasta que lo pierden. También me gustaría saber desde qué país me estás escuchando, porque estas historias de abandono familiar lamentablemente se repiten en todo el mundo. Todo empezó un lunes por la mañana cuando me desperté sintiendo que no podía respirar bien. Tenía fiebre, me dolía el pecho y cuando intenté levantarme de la cama me mareé tanto que tuve que sentarme en el borde del colchón esperando a que se me pasara. Vivo solo desde que mi esposa Rosa murió hace 8 años, así que no había nadie en casa que pudiera ayudarme. Llamé a mi hija Mónica, que vive a 15 minutos de mi casa. «Mónica», le dije con la voz entrecortada, «me siento muy mal. Creo que necesito ir al médico». «¿Qué tenés, papá?» «No puedo respirar bien, tengo fiebre y estoy muy mareado». «Ay, papá, seguro es un resfrío. Toma un té con miel y quédate en cama». «No, Mónica, esto es diferente. Me siento realmente mal». «Papá, no seas exagerado. Siempre que te resfrías, pensás que te vas a morir. Si no te sentís mejor mañana, ahí sí anda al médico». Colgué el teléfono sintiéndome aún peor, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Mi propia hija pensaba que yo era un hipocondríaco que exageraba cualquier molestia. Decidí llamar a mi hijo Roberto, que es médico y trabajo en un hospital privado de la ciudad. «Roberto», le dije apenas atendió, «necesito tu ayuda. Me siento muy mal, tengo problemas para respirar». «¿Desde cuándo, papá?» «Desde anoche, pero esta mañana está peor». «¿Tenés fiebre?» «Sí, bastante». «¿Te duele el pecho?» «Sí, mucho». Roberto se quedó callado un momento. «Papá, esos síntomas pueden ser serios. Mejor vení al hospital para que te revise. ¿Podés venir a buscarme?» «No creo poder manejar así». «No puedo, papá. Estoy en el quirófano. Pero llama a una ambulancia o pedile a Mónica que te traiga». «Ya llamé a Mónica y me dijo que no era nada grave». «Bueno, papá, si Roberto te dice que vengas al hospital es porque puede ser importante. Llama a un taxi o una ambulancia. Yo te espero en emergencias». Al menos uno de mis hijos había entendido la gravedad de la situación. Llamé una ambulancia porque no me sentía capaz de viajar en taxi. Cuando llegaron los paramédicos, enseguida se dieron cuenta de que mi estado era serio. «Señor, tiene saturación baja de oxígeno y síntomas de neumonía», me dijo uno de ellos mientras me ponía una mascarilla. «Lo vamos a llevar al hospital inmediatamente». En el hospital, Roberto me estaba esperando. Me llevaron directo a una sala de emergencias donde me hicieron radiografías, análisis de sangre, electrocardiograma. «Papá», me dijo Roberto después de ver los resultados, «tenés neumonía bilateral. Va a ser necesario internarte por varios días para darte antibióticos endovenosos y oxígeno». «¿Es grave?» «Es serio, papá, pero con el tratamiento adecuado vas a estar bien, pero necesitas estar internado para que te controlen constantemente». Me asignaron una habitación en el 5º piso. Era una habitación simple, con 2 camas, pero al menos tenía ventana y se veía tranquila. Roberto se quedó conmigo hasta que me instalaron en la habitación. «Papá», me dijo antes de irse, «tengo que seguir con mi guardia, pero mañana paso a verte temprano. ¿Querés que llame a Mónica para contarle que estás internado?» «Sí, por favor. Y también llama a mis nietos si podés». Esa noche fue terrible. La fiebre no bajaba, tenía escalofríos, me costaba mucho respirar aún con la máscara de oxígeno. Las enfermeras venían cada 2 horas a controlarme, a darme medicamentos, a cambiarme el suero. Me sentía muy débil y por primera vez en mucho tiempo tenía miedo de morirme. A la mañana siguiente Roberto cumplió su promesa y vino a verme temprano. «¿Cómo pasaste la noche, papá?»
Muy mal, hijo. No pude dormir casi nada. Es normal con la neumonía, pero los análisis de hoy muestran que estás respondiendo bien al tratamiento. ¿Hablaste con Mónica? Sí, le conté que estás internado. Dijo que va a venir a verte en cuanto pueda. ¿Y con los chicos? También les avisé. Dijeron que iban a organizarse para venir. Roberto se quedó una hora conmigo, me explicó el tratamiento, me tranquilizó sobre el pronóstico, me hizo sentir acompañado. Pero después de que se fue Roberto, comenzó la espera más larga y dolorosa de mi vida. Esperé todo el martes que viniera Mónica. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensaba que era ella. Cada vez que sonaba el teléfono de la habitación, esperaba que fuera su voz. Pero el martes pasó sin que apareciera. El miércoles tampoco vino nadie. Yo seguía con fiebre, débil, conectado al suero y al oxígeno, viendo cómo los otros pacientes recibían visitas de sus familias mientras yo pasaba las horas solo mirando por la ventana. Los médicos me preguntaban si había alguien a quien avisar sobre mi estado, y yo no sabía qué responder. ¿Su familia sabe que está internado?, me preguntó la doctora González, la neumonóloga que me estaba tratando. Sí, doctora, saben. ¿Y no han venido a visitarlo? No, doctora, están ocupados. Señor Vázquez, usted tuvo neumonía bilateral severa. Su familia debería estar acá acompañándolo. Esas palabras me dolieron porque confirmaban lo que yo ya sabía, que mi situación había sido grave y que mi familia había decidido ignorarla. El jueves por la tarde, cuando ya habían pasado 3 días sin que nadie viniera a verme, decidí llamar yo mismo a Mónica. Mónica, le dije cuando atendió, ¿cómo estás? Hola papá, ¿cómo andas? Estoy internado en el hospital desde el lunes. Sí, me contó Roberto. ¿Ya estás mejor? Estoy mejorando, pero todavía me siento mal. ¿Cuándo vas a venir a verme? Ay, papá, esta semana está imposible. Tengo mucho trabajo, los chicos tienen colegio, la casa es un caos. Pero si necesitas algo urgente, llámame. No necesito nada urgente, Mónica. Necesito que mi familia venga a verme. Papá, vos sabés que Roberto está ahí en el hospital controlándote todos los días. Y además, los médicos te están cuidando muy bien. No es que estés abandonado. Roberto viene como médico, Mónica, no como familia. Y los médicos me curan, pero no me acompañan. Papá, no seas dramático. Es solo una neumonía. En unos días salís y después nos juntamos para almorzar en casa. Solo una neumonía. Como si haber estado al borde de asfixiarme fuera algo sin importancia. Como si pasar 5 días solo en un hospital fuera algo normal. ¿Y mis nietos?, le pregunté. Tampoco pueden venir a ver al abuelo. Papá, Julián tiene exámenes en la universidad y Camila está con 1000 actividades del colegio. Además, no me gusta que entren a los hospitales, se pueden contagiar algo. Julián tenía 20 años y Camila 17. No eran niños pequeños que necesitaran protección especial, eran mis nietos que podían haber venido a darme un poco de compañía en el momento más difícil que había pasado desde la muerte de mi esposa. Esa noche, mientras miraba el techo de la habitación del hospital, traté de entender cuándo había dejado de ser importante para mi familia. ¿En qué momento había pasado de ser el padre y abuelo querido a ser una obligación molesta de la que se podían desentender? El viernes, mi último día de internación, finalmente apareció Mónica. Llegó a las 2 de la tarde con cara de apurada. «Hola, papá. ¿Cómo estás?» «Mejor, hija. Mañana me dan el alta». «Qué bueno. ¿Necesitas que te traiga algo de casa?» «Necesitaba que vinieras a verme, Mónica. Han sido 5 días muy duros». «Ay, papá, ya te dije que no podía venir antes, pero acá estoy». «¿Por qué vienes recién ahora, el último día?» «Porque recién hoy pude sacar tiempo. Tenía reunión de padres en el colegio de Camila, tenía que llevar a hacer un trámite a mi suegra, tenía 1000 cosas». «¿Tu suegra era más importante que tu padre internado?» La pregunta la incomodó. «No es que sea más importante, papá, pero ella no puede hacer los trámites sola y vos tenías a Roberto controlándote». «Roberto viene como médico, no como hijo. ¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es que necesitaba que mi familia estuviera conmigo, no solo que me controlaran médicamente». Mónica suspiró con impaciencia. «Papá, honestamente, no hacías falta que viniéramos todos los días. Estabas en buenas manos con los médicos y las enfermeras. No hacías falta.
Esas palabras se me clavaron como puñales. Para mi hija, mi presencia, mi necesidad de compañía, mi deseo de tener familia cerca en un momento difícil, no hacía falta. Era prescindible. Era irrelevante. ¿No hacía falta?, le pregunté. No, papá, no hacía falta. Los médicos te cuidaban mejor que nosotros. Nosotros solo hubiéramos estado ahí sentados sin poder hacer nada útil. ¿Y te parece que estar ahí sentados conmigo no era útil? Papá, seamos realistas. Vos estabas durmiendo la mayor parte del tiempo por los medicamentos. Ni siquiera te ibas a dar cuenta si estábamos o no. Me di cuenta perfectamente de que no estaban, Mónica. Me di cuenta cada minuto de estos 5 días. Mónica se quedó 1 hora más, pero toda la conversación fue tensa. Se nota que había venido por obligación, no porque realmente quisiera estar conmigo. Cuando se fue, me sentí peor que cuando había estado solo. El sábado por la mañana me dieron el alta. Roberto vino a buscarme y me llevó a casa. Papá, me dijo mientras manejaba, perdóname por no haber podido acompañarte más durante la internación, pero tenía guardias muy pesadas. Vos no tenés que pedirme perdón, Roberto. Vos viniste todos los días, aunque sea 5 minutos. Sos el único que se comportó como familia. ¿Mónica no te visitó? Vino una vez, el último día, y me dijo que no hacía falta que vinieran porque yo estaba en buenas manos con los médicos. Roberto frenó en un semáforo y me miró. ¿Te dijo eso? Textualmente. Papá, eso está muy mal. Una persona internada necesita contención emocional, no solo médica. Trata de hacérselo entender a tu hermana. Papá, ¿querés que hable con ella? No, Roberto, ya está. Aprendí algo muy valioso sobre mi familia durante estos 5 días. ¿Qué aprendiste? Aprendí que para algunos de mis hijos soy prescindible. Durante las siguientes semanas de recuperación en casa, pensé mucho sobre lo que había pasado. No era la primera vez que me sentía ignorado por mi familia, pero nunca había sido tan evidente como durante la internación. Era como si hubieran aprovechado que yo estaba en el hospital para desaparecer de mi vida temporalmente. Mónica vino a visitarme una vez durante mi convalecencia, 3 semanas después del alta. ¿Cómo estás, papá? Bien, ya casi recuperado. ¿Necesitas algo? Necesitaba que vinieran a verme cuando estaba internado. Ay, papá, otra vez con lo mismo. Ya pasó, ya estás bien. No, Mónica, no pasó. Y no estoy bien emocionalmente. ¿Por qué no estás bien? Porque descubrí que para mi familia soy invisible cuando realmente los necesito. No digas eso, papá. Vos sabés que te queremos. ¿Cómo lo sé, Mónica? ¿Cómo sé que me quieren si cuando estoy en el hospital me dejan solo? Porque estamos acá ahora, porque venimos a verte. Vienen cuando es conveniente para ustedes, no cuando yo los necesito. Mónica se molestó. Papá, no podemos dejar todo de lado cada vez que te pasa algo. Tenemos responsabilidades, trabajo, hijos. ¿Y yo qué soy? No soy una responsabilidad. Sos nuestro padre, pero también sos adulto. No necesitas que estemos encima tuyo todo el tiempo. No pido que estén encima mío todo el tiempo. Pedí que vinieran a verme cuando estaba internado con neumonía. Bueno, papá, la próxima vez que te interne, trataremos de organizarnos mejor. La próxima vez. Como si fuera normal que hubiera una próxima vez, como si fuera normal que tuvieran que organizarse para visitar a su padre enfermo. Esa conversación con Mónica me confirmó algo que había estado rumiando durante semanas. Para mis hijos, yo era una responsabilidad molesta, no una persona querida. Venían a verme por obligación, me ayudaban cuando no tenían alternativa, me incluían en sus vidas cuando les convenía. Pero había algo que Mónica no sabía. Algo que ninguno de mis hijos sabía. Durante mis 45 años trabajando como ingeniero civil, no solo había construido puentes y edificios, también había construido un patrimonio considerable que había mantenido en secreto porque quería que mis hijos fueran exitosos por mérito propio. Tenía acciones de la empresa constructora donde había trabajado durante décadas, acciones que ahora valían una fortuna porque la empresa se había expandido internacionalmente. Tenía propiedades rurales que había comprado cuando costaban poco y que ahora tenían un valor enorme por el desarrollo urbano de la zona. También había invertido en bonos del gobierno durante épocas de alta rentabilidad, había comprado oro como resguardo de valor
y tenía cuentas en dólares que había alimentado sistemáticamente durante años. En total, un patrimonio que convertiría a mis hijos en personas muy acomodadas. Siempre había planeado dejarles todo como herencia, dividido en partes iguales entre Roberto y Mónica, con un fideicomiso especial para mis nietos. Pero después de lo que había vivido durante mi internación, empecé a replantearme todo ese plan. ¿Por qué iba a dejarle mi fortuna a hija que me había abandonado cuando más la necesitaba? ¿Por qué iba a beneficiar económicamente a una familia que me consideraba prescindible? Un mes después del alta hospitalaria, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi abogado, el doctor Salinas, que había manejado mis inversiones durante años. «Doctor», le dije, «necesito verlo urgente. Quiero hacer cambios importantes en mi testamento». Al día siguiente fui a su oficina. Le conté toda la historia: la neumonía, la internación, el abandono de mi familia, la frase de Mónica sobre que yo no hacía falta. El doctor Salinas me escuchó con atención y al final negó con la cabeza. «Don Esteban», me dijo, «lo que me cuenta es muy triste. ¿Está seguro de que quiere modificar el testamento por esta situación?» «Doctor, no es solo por esta situación, es por años de sentirme invisible para mi familia. La internación fue simplemente la gota que colmó el vaso». Le expliqué mi nuevo plan. Quería que Roberto mantuviera su herencia completa, porque había demostrado ser un hijo presente incluso en las circunstancias más difíciles. Pero la parte que correspondía a Mónica la quería dividir. 30% para ella y 70% para organizaciones que se dedicaran al cuidado de ancianos hospitalizados. ¿Está seguro de esa decisión, don Esteban? Completamente seguro. Si para Mónica yo no hago falta cuando estoy internado, entonces mi dinero tampoco va a hacerle falta cuando me muera. ¿Y piensa contarle sobre este cambio? Por ahora no. Quiero ver cómo se comportan en el futuro, sin saber que hay consecuencias económicas para sus actitudes. El doctor redactó el Nuevo Testamento, y yo lo firmé, sintiéndome, por primera vez en meses, con control sobre mi vida. Pero el destino tenía preparado otro test para mi familia más pronto de lo que esperaba. 3 meses después de la neumonía, un martes por la noche, empecé a sentir un dolor terrible en el pecho que se irradiaba hacia el brazo izquierdo. Había tenido infartos cardíacos menores en el pasado y reconocí inmediatamente los síntomas. Esta vez no dudé. Llamé directamente a la ambulancia. «Necesito una ambulancia urgente», le dije al operador. «Estoy teniendo un infarto». Los paramédicos llegaron en 15 minutos y me llevaron al hospital en estado crítico. Desde la ambulancia llamé a Roberto. «Hijo», le dije con la voz entrecortada, «estoy yendo al hospital en ambulancia. Creo que estoy teniendo un infarto». «¿Qué hospital, papá?» «El mismo de la vez anterior. Ya salgo para allá». Roberto llegó al hospital antes que la ambulancia. Me estaban esperando en la puerta de emergencias con todo el equipo cardiológico. Me llevaron directo a hemodinamia para hacerme un cateterismo y destapar las arterias bloqueadas. Era una situación de vida o muerte. La operación duró 3 horas. Cuando desperté en la sala de recuperación, Roberto estaba ahí. «¿Cómo estás, papá?» «Cansado, pero vivo». «Tuviste un infarto importante, papá. Te pusieron 2 stents. Va a ser necesario que te quedes internado varios días para controlar que no haya complicaciones». «¿Llamaste a Mónica?» «Sí, la llamé desde que llegaste. Le conté lo que había pasado». «¿Y qué dijo?» «Dijo que iba a venir en cuanto pudiera». «¿Cuándo fue eso?» «Hace 4 horas, papá». 4 horas. Su padre había tenido un infarto, había estado en cirugía cardíaca, y ella había dicho que iba a venir en cuanto pudiera hace 4 horas. Era exactamente la misma actitud que había tenido con la neumonía. Esa noche, Roberto se quedó conmigo en el hospital hasta muy tarde. «Papá», me dijo, «estoy muy preocupado por tu estado. El cardiólogo dice que tenés que cambiar tu estilo de vida completamente». «¿Qué tengo que cambiar?» «La dieta, el estrés, la actividad física. Y sobre todo tenés que tener más contención emocional». ¿Contención emocional? Sí, papá. El estrés emocional es uno de los factores principales que provocan infartos, y yo veo que vos estás muy estresado con el tema familiar. Roberto tenía razón. Los conflictos con Mónica, la sensación de abandono,
la tristeza de sentirme invisible, todo eso estaba afectando mi salud. Roberto, le dije, ¿vos pensás que soy exagerado con el tema de las visitas? No, papá. Creo que tenés razón en sentirte abandonado. Yo trato de venir a verte siempre, pero reconozco que podría hacerlo más seguido. Vos no sos el problema, hijo. El problema es con Mónica. Papá, ¿querés que hable seriamente con ella? No sé si va a servir de algo. Parece que para ella soy una molestia. Eso no puede ser verdad, papá. Mónica te quiere. Tal vez solo no sabe cómo demostrarlo. Al día siguiente, miércoles, esperé todo el día que apareciera Mónica. Roberto vino temprano y me explicó que el cateterismo había sido exitoso, pero que iba a necesitar varios días más de internación para estabilizarme completamente. ¿Hablaste otra vez con Mónica? Sí, la llamé esta mañana. Me dijo que iba a venir después del almuerzo. Después del almuerzo llegó y pasó. También llegó y pasó la tarde. También llegó y pasó la noche. Mónica no apareció. El jueves tampoco vino. Yo estaba en la sala de cardiología, conectado a monitores con medicación endovenosa, sintiendo dolor en el pecho cada vez que me movía. Los otros pacientes recibían visitas constantes de sus familias, mientras yo contaba las horas esperando que apareciera mi hija. Señor Vázquez, me dijo la doctora Restrepo, la cardióloga, ¿su familia sabe que está internado? Sí, doctora, saben. ¿Y cómo es que no han venido a acompañarlo? No sé, doctora. Supongo que están ocupados. Señor, usted tuvo un infarto severo. Su familia debería estar acá apoyándolo. El acompañamiento familiar es fundamental para la recuperación cardíaca. Otra vez un médico me confirmaba que mi familia se estaba comportando de manera inaceptable. El viernes, tercer día sin ver a Mónica, decidí llamarla yo. Mónica, le dije cuando atendió. ¿Cómo estás? Hola, papá. ¿Cómo andas vos? Estoy internado con un infarto desde el martes. Sí, ya sé. Roberto me contó. ¿Cuándo vas a venir a verme? Ay, papá, esta semana ha sido imposible. Julián empezó las clases en la universidad y necesitaba ayuda con los trámites. Camila tuvo problemas en el colegio y tuve que ir a hablar con la directora. Mi suegra se enfermó y tuve que llevarla al médico. Otra vez las mismas excusas. Su hijo universitario que necesitaba ayuda con trámites, su hija adolescente con problemas en el colegio, su suegra enferma. Todo el mundo era más importante que su padre con infarto internado en el hospital. Mónica, le dije, tuve un infarto, estuve en cirugía cardíaca. ¿No te parece que eso es más urgente que los trámites de Julián? Papá, no es que no sea importante, pero vos ya estás siendo atendido por los mejores médicos. Los chicos me necesitan a mí para resolver sus problemas. ¿Y yo no te necesito? Sí, pero vos tenés a Roberto que va todos los días, y tenés a las enfermeras que te cuidan. No es que estés solo. Roberto viene como médico, Mónica, y las enfermeras son empleadas del hospital, no son familia. Bueno, papá, pero es lo mismo. Te están cuidando bien. No es lo mismo, hija. No es lo mismo tener cuidado médico que tener acompañamiento familiar. Ay, papá, otra vez te estás poniendo dramático. Es solo un infarto, no te estás muriendo. Solo un infarto, como si haber estado al borde de la muerte fuera algo trivial. Como si necesitar cirugía cardíaca de emergencia fuera una pavada. Mónica, ¿vos sabés que podría haber muerto? Pero no te moriste, papá. Estás bien. Podría haber muerto solo, sin que mi familia estuviera conmigo. Bueno, pero no pasó. Ya estás mejor y en unos días salís del hospital. ¿Y cuándo pensás venir a verme? Este fin de semana trato de darme una vuelta. Trato de darme una vuelta, como si visitar a su padre con infarto fuera un favor que me estaba haciendo. Colgué el teléfono más dolido que nunca. Mi hija había dejado claro, una vez más, que yo no era una prioridad en su vida. El sábado, cuarto día de internación, finalmente apareció Mónica. Llegó a las 3 de la tarde con Camila, mi nieta de 17 años. «Hola, papá», me dijo sin mucha emoción. «¿Cómo estás?» «Mejor, pero todavía débil». «Qué bueno que ya estés mejor». Camila se acercó a darme un beso. «Hola, abuelo. ¿Te duele mucho?» «Ya no tanto, mi amor. ¿Cómo estás vos?» «Bien, abuelo. Mamá me contó que tuviste un infarto». «Sí, el martes por la noche». «¿Y por qué no vinimos antes a verte?» La pregunta de mi nieta me llegó al alma. Por lo menos,
Ella entendía que era raro no haber venido antes. Mónica se sintió incómoda con la pregunta de Camila. «Ay, mi amor, no pudimos venir antes porque tuvimos muchas cosas que hacer». ¿Qué cosas eran más importantes que el abuelo en el hospital? Camila tenía 17 años, pero más sentido común que su madre. No es que fueran más importantes, Camila, pero el abuelo estaba bien cuidado por los médicos. «Pero abuelo», me dijo Camila, «¿no te sentiste solo?» «Sí, mi amor, me sentí muy solo». «Mamá, ¿por qué no vinimos a acompañar al abuelo?» Mónica se molestó con las preguntas de Camila. «Mi amor, ya hablamos de esto en casa. El abuelo no necesitaba que viniéramos todos los días». «¿Cómo no iba a necesitar?», insistió Camila. «Cuando yo estuve internada con apendicitis, vos te quedaste conmigo todos los días». «Eso es diferente, mi amor. Vos eras menor de edad. ¿Y eso qué tiene que ver? El abuelo también necesita compañía cuando está enfermo». Mi nieta de 17 años tenía más empatía y más sentido familiar que mi hija de 45. Mónica se quedó una hora y después dijo que tenían que irse porque Camila tenía que estudiar. Camila no quería irse. «¿No podemos quedarnos un ratito más, mamá?» «No, mi amor, ya estuvimos suficiente tiempo». Suficiente tiempo. Una hora le parecía suficiente tiempo para visitar a su padre con infarto. Cuando se fueron, me quedé pensando en las palabras de Camila. ¿Por qué no habían venido antes? ¿Qué cosas eran más importantes? ¿Por qué no me habían acompañado? Las preguntas de mi nieta habían puesto en evidencia lo absurdo de la actitud de Mónica. El domingo me dieron el alta. Roberto vino a buscarme y me llevó a casa. «Papá», me dijo durante el viaje, «tengo que hablarte de algo importante». «¿Qué cosa?» «Sobre Mónica. Ayer hablé seriamente con ella sobre su comportamiento durante tu internación». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que me parecía inaceptable que no te hubiera venido a ver durante 4 días, que estaba siendo una hija muy mala». «¿Y qué respondió?» «Se molestó mucho. Me dijo que yo no tenía derecho a criticarla, que ella tiene sus propias responsabilidades». «¿Qué más le dijiste?» «Le dije que vos sos nuestro padre, que nos criaste solo después de que murió mamá, que te sacrificaste para darnos estudios y una buena vida, que lo mínimo que podía hacer era venir a verte cuando estabas internado con infarto». ¿Y cómo reaccionó? Se puso a llorar y me dijo que ella también te quiere, pero que no puede dejar todo de lado cada vez que te pasa algo. «Cada vez que me pasa algo, como si me enfermara seguido por capricho». Eso mismo le dije yo, papá. Le dije que en los últimos 5 años solo te internaste 2 veces por cosas graves y que las 2 veces ella te abandonó. ¿Y qué dijo? Que no te abandonó, que simplemente confía en que los médicos te cuiden mejor que ella. «Roberto, ¿vos crees que Mónica realmente me quiere?» Roberto se quedó callado un momento. «Papá, yo creo que Mónica te quiere, pero de una manera muy cómoda. Te quiere cuando es fácil, cuando no le exige nada». Esa definición me pareció muy acertada. Mónica me quería de manera cómoda. Me visitaba cuando le convenía, me ayudaba cuando no tenía alternativa, me incluía en su vida cuando no le complicaba sus planes. Pero cuando yo realmente la necesitaba, cuando estar presente le requería sacrificio, ella desaparecía. Durante las siguientes semanas de recuperación, reflexioné mucho sobre mi relación con mis hijos. Roberto venía a verme 3 veces por semana. Me controlaba la medicación, me acompañaba a los controles médicos. Era el hijo presente, involucrado, preocupado de verdad. Mónica vino 2 veces en un mes, visitas rápidas, superficiales, donde me preguntaba cómo estaba, pero no esperaba respuestas profundas. Si le contaba que me sentía triste, me decía que era normal después de un infarto. Si le decía que me sentía solo, me respondía que tenía que hacer actividades. «Papá», me dijo en una de esas visitas, «¿por qué no te anotás en un club de jubilados? Ahí vas a conocer gente de tu edad y vas a tener con quién charlar». «¿Para qué quiero conocer gente nueva si tengo familia?» «Porque la familia no puede estar las 24 horas del día contigo, papá». «No pido 24 horas, Mónica. Pido que vengan a verme cuando estoy internado grave». «Ay, papá, otra vez con lo mismo. Ya pasó, ya estás bien». «No pasó, hija. Y no estoy bien emocionalmente». «¿Querés que te busque un psicólogo?» Como si el problema fuera mío, como si yo necesitara terapia por sentirme abandonado. «No necesito psicólogo, Mónica.
Necesito una hija que me acompañe cuando la necesito. Yo estoy acá ahora. Venís una vez por mes, te quedás media hora, y me sugerís que busque compañía en otro lado. No es verdad que vengo una vez por mes. ¿Cuántas veces viniste desde que salí del hospital? Mónica se quedó callada porque sabía que tenía razón. ¿2 veces en un mes te parece suficiente para visitar a tu padre que tuvo un infarto? Papá, yo tengo trabajo, tengo hijos, tengo una casa que mantener. No puedo venir todos los días. ¿Quién te pidió que vinieras todos los días? Nadie, pero vos siempre estás quejándote de que no vengo suficiente. Me quejo porque cuando estoy grave no apareces. Cuando necesito que estés presente, brillás por tu ausencia. Papá, ¿qué querés que haga? ¿Que deje todo tirado cada vez que te sentís mal? Quiero que vengas a verme cuando estoy internado. Eso no es dejar todo tirado, es ser una hija responsable. Bueno, la próxima vez que te interne voy a tratar de organizarme mejor. Otra vez la próxima vez, como si fuera inevitable que me enfermara seguido. Esa conversación con Mónica me confirmó que ella no iba a cambiar. Para ella, yo era una responsabilidad secundaria que atendía cuando le sobraba tiempo y energía. Nunca iba a ser una prioridad, nunca iba a estar presente cuando realmente la necesitara. 2 meses después del infarto, llamé nuevamente al doctor Salinas. «Doctor», le dije, «quiero hacer otro cambio en el testamento». «¿Qué cambio quiere hacer, don Esteban?» «Quiero reducir aún más la herencia de Mónica. En lugar de 30%, que sea 10%. El 90% restante para organizaciones de acompañamiento a ancianos hospitalizados». «Don Esteban, ¿está seguro? Es un cambio muy drástico». «Doctor, mi hija me demostró 2 veces que para ella soy prescindible, en la neumonía y en el infarto. Si soy prescindible para ella, mi dinero también va a ser prescindible. ¿Y Roberto? Roberto mantiene su herencia completa. Él demostró ser un hijo presente, comprometido, que entiende lo que significa ser familia». El doctor redactó el Nuevo Testamento, y yo lo firmé con la conciencia tranquila. Pero mi historia no termina ahí. El destino me tenía preparada una situación que cambiaría todo definitivamente. Hace un mes, mi nieta Camila cumplió 18 años. Mónica organizó una fiesta en su casa y me invitó. Era raro porque hacía mucho que no me incluían en celebraciones familiares importantes. Pensé que tal vez Mónica estaba tratando de mejorar nuestra relación. Llegué a la fiesta y me di cuenta enseguida de que había algo extraño. Mónica estaba muy atenta conmigo. Me ofrecía bebida cada 5 minutos. Me presentaba a todos los invitados como mi papá querido. Era una actitud completamente diferente a la que había tenido durante mis internaciones. «Papá», me dijo en un momento, «¿querés que te siente en la mesa principal con nosotros?» «Sí, está bien». «¿Estás cómodo? ¿Necesitas algo?» «No, hija, estoy bien». Era extraño ver a Mónica tan solícita conmigo después de meses de indiferencia. Durante la fiesta, escuché una conversación entre Mónica y su cuñada que me llamó la atención. «¿Tu papá no tiene plata ahorrada?», le preguntaba la cuñada. «Supongo que algo debe tener», respondía Mónica. «¿Nunca te contó cuánto tiene?» «No, nunca habla de dinero, pero trabajó muchos años. Debe tener algo guardado». «¿Y vos no tenés idea de cuánto puede ser?» «No, pero Patricia me dijo que los ingenieros civiles de esa época ganaban muy bien y que si era inteligente debe haber invertido». Ahí entendí todo. Mónica había empezado a especular sobre mi herencia. Al final de la fiesta, cuando me estaba yendo, Mónica me acompañó hasta el auto. «Papá», me dijo, «me gustó mucho que vinieras. Tenemos que juntarnos más seguido». «¿Por qué este cambio, Mónica?» «¿Qué cambio? Hace meses que me tratás con indiferencia y de repente me querés incluir en todo». «No es ningún cambio, papá. Simplemente me di cuenta de que tengo que valorarte más». «¿Te diste cuenta sola o alguien te hizo dar cuenta?» «Me di cuenta sola. También hablé con una amiga que perdió a su padre y me dijo que se arrepentía de no haber pasado más tiempo con él». Mentira. Mónica había empezado a pensar en la herencia y por eso había cambiado su actitud. No era amor filial, era interés económico. La confirmación llegó 2 semanas después. Mónica empezó a visitarme una vez por semana, pero sus visitas tenían un patrón sospechoso. Siempre me preguntaba sobre mis años de trabajo, sobre las empresas donde había trabajado,
sobre las inversiones que había hecho. «Papá», me dijo en una de esas visitas, «¿vos nunca invertiste en nada? ¿Por qué me preguntas?» «Por curiosidad. Mi compañera de trabajo me contaba que su papá compró acciones hace años y ahora valen mucho dinero». «Algo compré, sí». «¿Qué compraste?» «Algunas acciones, algunos bonos». «¿Y te fue bien?» «No me puedo quejar». «¿Tenés mucho dinero ahorrado?» «Tengo lo suficiente para vivir tranquilo». «¿Pero mucho, mucho?» «¿Por qué querés saber, Mónica?» «Porque quiero saber si vas a estar bien económicamente cuando seas más grande». «Cuando sea más grande». Como si no fuera grande ya, a los 79 años. «Voy a estar bien, no te preocupes». Pero Mónica siguió insistiendo en el tema económico. «Papá, ¿tenés hecho el testamento?» «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque es importante que tengas todo en orden, por si llega a pasar algo». «No va a pasar nada». «Uno nunca sabe, papá». Con los problemas cardíacos que tuviste. Ahí estaba la verdad. Mónica había empezado a visitarme no por amor, sino porque se había dado cuenta de que yo tenía problemas de salud y había empezado a pensar en la herencia. Sus preguntas sobre dinero, sobre testamento, sobre inversiones, todo apuntaba a lo mismo. «Mónica», le dije directamente, «¿me estás visitando más seguido porque te preocupa mi herencia?» Se puso roja. «¿Cómo podés pensar eso, papá?» «Porque todas tus preguntas tienen que ver con dinero. Es casualidad. Casualidad que durante 6 meses no te preocupaste por mi bienestar emocional cuando estaba internado, pero ahora te preocupa mi bienestar económico. No es verdad eso». «Sí es verdad, Mónica. ¿Y sabes qué? Me da mucha tristeza». «¿Por qué te da tristeza?» «Porque confirmas que lo único que te importa de mí es lo que te puedo dejar cuando me muera». «Eso no es verdad, papá». «Entonces demostrámelo. Deja de preguntarme sobre dinero y empezá a preguntarme cómo me siento». Mónica se quedó callada. Después me dijo, «¿Cómo te sentís, papá?» «Me siento usado. Me siento como si fuera un objeto de valor para vos, no como si fuera tu padre». «No digas eso». «Es lo que siento, Mónica. Cuando estoy sano, me ignorás. Cuando estoy internado, me abandonás. Pero cuando pensás en la herencia, apareces de repente llena de atención». Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Mónica siguió viniendo, pero sus visitas se volvieron tensas. Yo había puesto en evidencia sus verdaderas motivaciones y ella se sentía incómoda. La semana pasada tomé la decisión final. Llamé al doctor Salinas por última vez. «Doctor», le dije, «quiero hacer el cambio final en mi testamento». «¿Cuál es ese cambio?» «Quiero quitarle la herencia completamente a Mónica. Todo su parte va a organizaciones benéficas». «Don Esteban, ¿está completamente seguro de esta decisión?» «Nunca estuve más seguro de algo en mi vida. Mi hija me demostró que para ella soy prescindible cuando estoy enfermo, pero importante cuando piensa en mi dinero. No voy a premiar esa actitud». «¿Y va a contarle sobre este cambio?» «No todavía, pero sí quiero que prepare una carta que se le va a entregar después de mi muerte, explicándole exactamente por qué perdió su herencia». El doctor redactó la carta y el testamento final. Todo firmado y legalizado. Ayer Mónica vino a visitarme y me hizo la pregunta que yo estaba esperando. «Papá, ¿cómo dividiste la herencia en tu testamento? ¿Por qué querés saber?» «Porque quiero estar segura de que Roberto y yo tengamos partes iguales. Es lo más justo». «¿Te parece justo que tengan partes iguales?» «Sí, papá. Somos tus únicos hijos. ¿Y te parece que los dos me tratan igual?» «¿Qué quieres decir?» «Roberto me visita 3 veces por semana, me acompaña a los médicos, estuvo presente en todas mis internaciones. Vos me visitás cuando te acordás y me abandonaste cuando más te necesitaba». «Papá, ya hablamos de esto». «Sí, hablamos, pero vos nunca entendiste el daño que me hiciste». «¿Qué daño?» «El daño de sentirme solo cuando estaba internado grave. El daño de descubrir que para mi hija soy prescindible». «Yo nunca dije que fueras prescindible. Me dijiste textualmente que no hacía falta que vinieran a visitarme porque estaba en buenas manos con los médicos. Pero no lo dije con mala intención». «¿Con qué intención lo dijiste, Mónica?» No supo qué responder. «¿Y ahora qué va a pasar con la herencia?», insistió. «Ya vas a saber cuando llegue el momento». «Papá, no me hagas esto. Decime cómo está dividida». «¿Por qué es tan importante para vos?» «Porque quiero saber que tengo un futuro económico asegurado». «¿Y yo?
Yo tengo un futuro emocional asegurado con vos. ¿Qué querés decir? Quiero decir que vos te preocupás por tu futuro económico, pero nunca te preocupaste por mi presente emocional. Sí me preocupo. ¿Te preocupaste cuando estaba solo en el hospital con neumonía? Papá, otra vez con lo mismo. Sí, otra vez con lo mismo, porque para mí esos momentos fueron muy importantes. Fueron momentos donde necesité a mi familia y mi familia no estuvo. Pero ahora estoy acá. Ahora estás acá porque querés saber sobre la herencia. Mónica se enojó. ¿Sabes qué, papá? Estoy cansada de que me reproches todo el tiempo lo mismo. Hice lo que pude con las internaciones. No soy perfecta, pero soy tu hija y te quiero. ¿Me querés o querés mi dinero? Te quiero a vos. Entonces demostrámelo. ¿Cómo? Dejando de preguntarme sobre la herencia. Viniendo a verme porque querés pasar tiempo conmigo, no porque querés asegurar tu futuro económico. ¿Y si hago eso, vas a dejarme la herencia que me corresponde? Ahí estaba la pregunta que confirmaba todo. Mónica estaba dispuesta a cambiar su comportamiento solo si yo le garantizaba una recompensa económica. No era amor genuino, era una transacción comercial. Mónica, le dije con una tristeza profunda, acabas de confirmar que todo lo que te importa es el dinero. No es verdad. Acabas de decirme que vas a portarte bien conmigo si yo te aseguro la herencia. Eso se llama chantaje emocional. No es chantaje, papá. Es querer tener seguridad. La seguridad se construye con trabajo, con esfuerzo, con mérito, no esperando que el padre se muera para heredar. Todos los hijos esperan heredar algo de sus padres. Los hijos que se lo merecen, sí. Mónica se fue esa tarde muy enojada. No he vuelto a saber nada de ella desde entonces. Roberto, por el contrario, sigue viniendo religiosamente 3 veces por semana. Me controla la medicación, me acompaña a caminar, me cuenta sobre su trabajo y su familia. Papá, me dijo Roberto ayer, ¿estás bien? Te veo triste. Estoy procesando algunas cosas sobre la familia. ¿Sobre Mónica? Sí, sobre Mónica. ¿Qué pasa con ella? Creo que finalmente entendí que para ella soy un objeto de valor, no una persona querida. Papá, eso es muy duro. Es duro, pero es la verdad. Durante mis internaciones me abandonó porque no le servía para nada tenerme en el hospital. Ahora me visita porque quiere asegurar su herencia. ¿Te preguntó sobre la herencia? Directamente. Me preguntó cómo estaba dividida y me ofreció portarse bien conmigo si yo le aseguraba su parte. Roberto negó con la cabeza. Papá, eso está muy mal. Por eso tomé una decisión que tal vez te sorprenda. ¿Qué decisión? Decidí quitarle completamente la herencia a Mónica. Todo va a ir a vos y a organizaciones que se ocupan de ancianos hospitalizados. Roberto se quedó callado un momento. Papá, ¿estás seguro de esa decisión? Completamente seguro. Ella demostró que no se merece nada. ¿Y no tenés miedo de que después me reclame a mí? Si te reclama, le vas a mostrar la carta que preparó mi abogado explicando exactamente por qué perdió su herencia. ¿Qué dice la carta? Dice que durante mi neumonía me visitó una sola vez y me dijo que no hacía falta que viniera más. Dice que durante mi infarto no apareció en 4 días y cuando le reclamé me dijo que no era importante porque yo estaba en buenas manos médicas. Y dice que después empezó a visitarme solo cuando se le ocurrió preguntar sobre mi dinero. Papá, es una decisión muy fuerte. Roberto, yo trabajé 45 años para construir un patrimonio que pensaba dejar a mis hijos. Pero no voy a premiar a una hija que me ve como una herencia ambulante. Y no hay posibilidad de que Mónica cambie. Roberto, ¿vos crees que una persona que abandona a su padre enfermo puede cambiar realmente? No sé, papá. La gente a veces aprende de sus errores. Los errores se perdonan, hijo, pero el abandono emocional es algo más profundo. Es una falta de empatía, de humanidad básica. ¿No vas a darle ninguna oportunidad? Le di todas las oportunidades. Durante la neumonía, durante el infarto, durante estos meses, cada vez demostró que sus prioridades están en otro lado. ¿Y si se entera del cambio en el testamento y trata de acercarse otra vez? Si se acerca otra vez, va a ser por interés, no por amor. Y yo ya no tengo energía para relaciones falsas. Roberto asintió con comprensión. Papá,
Creo que tomaste la decisión correcta. Mónica tuvo muchas oportunidades de demostrar que era una buena hija. Hace 3 días, Camila, mi nieta de 18 años, vino a visitarme sola. Abuelo, me dijo, mamá está muy rara últimamente. Está todo el tiempo preguntando sobre vos, sobre tu salud, sobre tu dinero. ¿Te pregunta a vos también? Sí, me pregunta si vos me contás cosas sobre tus ahorros o tus inversiones. ¿Y qué le decís? Le digo que vos y yo hablamos de otras cosas, de mis estudios, de mis amigos, de la vida. Nunca hablamos de dinero. ¿Y a vos te parece raro que tu mamá pregunte eso? Sí, abuelo, me parece muy raro. Antes nunca le importaba tu situación económica. ¿Y ahora? Ahora está obsesionada. El otro día le escuché hablando por teléfono con mi tía Patricia, preguntándole si ella sabía cuánto dinero tenés. ¿Y qué más hablaban? Hablaban de que tenían que averiguar si habías hecho testamento y cómo lo habías dividido. Mi nieta, con solo 18 años, había captado algo que yo ya sabía, que Mónica me veía como una herencia, no como una persona. Abuelo, me dijo Camila, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor, pregunta lo que quieras. ¿Por qué mamá no te visitaba cuando estabas internado? ¿Vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo perfectamente. Cuando tuviste neumonía, yo le pregunté por qué no íbamos a verte y me dijo que no era necesario. Cuando tuviste el infarto, también le pregunté y me dijo lo mismo. ¿Y a vos qué te parecía eso? Me parecía horrible, abuelo. Si yo estuviera internada, me gustaría que toda mi familia viniera a verme. ¿Y nunca le dijiste nada a tu mamá? Sí, le dije. Le dije que me parecía mal que no fuéramos a acompañarte. Pero me contestó que vos estabas bien cuidado por los médicos. ¿Y qué pensás vos de eso? Pienso que los médicos te curan, pero la familia te acompaña. Son cosas diferentes. Mi nieta de 18 años entendía algo que mi hija de 45 nunca había entendido. Abuelo, siguió diciendo Camila, ¿sabés qué me dijo mamá la semana pasada? ¿Qué te dijo? Me dijo que cuando vos te mueras, nosotros vamos a heredar dinero y vamos a poder comprar una casa más grande. ¿Te dijo eso? Sí, y me dio mucha vergüenza. ¿Por qué te dio vergüenza? Porque me dio la sensación de que mamá está esperando que te mueras para tener tu dinero, y eso me parece horrible. ¿Vos qué le respondiste? Le dije que no quería hablar de eso, que vos estás vivo y que prefiero disfrutar el tiempo contigo. Esas palabras de Camila me llegaron al corazón. Mi nieta valoraba el tiempo conmigo más que cualquier herencia futura. Era lo opuesto a su madre. Camila, le dije, ¿vos me querés? Te amo, abuelo. Sos una de las personas más importantes de mi vida. ¿Y por qué me querés? Porque sos bueno conmigo, porque me escuchás, porque me contás historias lindas, porque me das consejos, porque sos mi abuelo. ¿Te importaría si yo no tuviera dinero? Para nada, abuelo. Yo te quiero por como sos, no por lo que tenés. En ese momento decidí algo importante. Camila, le dije, voy a contarte un secreto, pero tenés que prométeme que no se lo vas a contar a nadie. Te lo prometo, abuelo. Tu abuelo tiene bastante dinero ahorrado, más del que tu mamá se imagina. ¿En serio? En serio. Tengo propiedades, acciones, ahorros, un patrimonio considerable. Y mamá no lo sabe. No lo sabe. Y tampoco sabe que yo modifiqué mi testamento. ¿Cómo lo modificaste? Decidí que tu mamá no va a heredar nada. Camila se quedó sorprendida. ¿Por qué, abuelo? Porque me demostró que para ella soy importante solo por el dinero, no por ser su padre. ¿Y tío Roberto? Roberto va a heredar todo, porque demostró ser un buen hijo. ¿Y nosotros? Vos y Julián van a tener un fideicomiso que van a poder usar cuando cumplan 25 años, pero con una condición, que demuestren que me visitaron y me acompañaron por amor, no por interés. ¿Y si mamá se entera? Se va a enterar cuando yo me muera. Ahí va a recibir una carta explicando por qué perdió su herencia. Camila se quedó pensativa. Abuelo, ¿no te parece muy duro? ¿Te parece duro que una hija abandone a su padre cuando está internado grave? No, eso también está muy mal. Entonces entendés mi decisión. Sí, la entiendo, pero me da tristeza que las cosas hayan llegado a esto. A mí también me da tristeza, mi amor, pero aprendí que no puedo obligar a nadie a quererme, y no voy a premiar a quien no me quiere. ¿Y no hay forma de que mamá cambie?
Tu mamá solo cambió cuando empezó a pensar en la herencia. Eso no es cambio genuino, es interés. Ayer por la noche, mientras repasaba toda esta historia, me di cuenta de algo importante. No me arrepiento de la decisión que tomé con el testamento. Mónica tuvo todas las oportunidades de demostrar que era una buena hija y eligió no tomarlas. Durante la neumonía pudo haber estado presente y eligió quedarse en casa. Durante el infarto, pudo haber venido a acompañarme y eligió ocuparse de otros asuntos. Después de ambas internaciones, pudo haber reflexionado sobre su comportamiento y cambiar, pero eligió justificar su ausencia. Solo cuando empezó a especular sobre mi dinero, decidió acercarse. Pero incluso entonces, sus motivaciones eran transparentemente egoístas. Me visitaba para averiguar sobre mi patrimonio, no para acompañarme emocionalmente. A vos que me escuchaste hasta acá, quiero contarte algo muy importante. Si tenés padres mayores, si tenés abuelos que todavía están vivos, no cometas el error que cometió mi hija. No esperes a que se mueran para valorarlos. Cuando una persona está internada, especialmente si es mayor, no necesita solo cuidado médico. Necesita presencia, compañía, amor. Necesita sentir que no está sola, que tiene familia que se preocupa por ella, que hay gente que la va a extrañar si algo le pasa. Los médicos y las enfermeras curan el cuerpo, pero la familia cura el alma. Y un alma herida puede ser tan peligrosa para la salud como cualquier enfermedad física. También quiero decirte que si alguien en tu familia te trata como si fueras prescindible cuando lo necesitas, pero se acuerda de vos cuando necesita algo, esa persona no te ama, te usa. El amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles, en las situaciones incómodas, cuando estar presente requiere sacrificio. Cualquiera puede quererte cuando es fácil, pero solo quien realmente te ama va a estar ahí cuando es difícil. Mi historia puede parecer dura, pero es justa. Mónica eligió abandonarme cuando más la necesitaba. Ahora yo elijo no premiar esa actitud con una herencia que no se merece. Roberto, en cambio, demostró consistentemente que entiende lo que significa ser familia. Estuvo presente en todas mis crisis, me acompañó en todas mis recuperaciones, me visitó por amor, no por interés. Él se merece todo lo que trabajé durante 45 años. Y mis nietos van a aprender una lección valiosa, que las acciones tienen consecuencias, que el amor se demuestra con hechos, no con palabras, y que tratar bien a los mayores no es solo una obligación moral, sino también una decisión inteligente. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le dejarías tu herencia a un hijo que te abandonó cuando lo necesitabas, o se la darías a quien realmente se portó como familia? Contame desde qué país me estás escuchando, porque me gustaría saber si estas historias de abandono familiar pasan en todas partes. Y recordá, el tiempo que no pasás con tus seres queridos cuando están vivos es tiempo que no vas a poder recuperar nunca. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta de que tenías una familia que te amaba, porque tal vez, cuando te des cuenta, ya no vas a tener la oportunidad de demostrarlo.